Muy buenas gente, hoy os traigo un vídeo muy interesante. Básicamente vamos a hablar de lo que viene siendo el hámster de Angora, de pelo largo, Teddy Hamster, para los que seáis de zona americana latina, si lo conocéis así. Y es que últimamente me habéis enviado muchas fotos de hámster de Angora preguntándome la especie. Cuando he respondido que es un hámster sirio, un hámster dorado, Mesocriseto auratus, ¿vale? La especie, os ha extrañado, pero es que realmente esto viene siendo una variación, una mutación genética de la cual vamos a hablar en este vídeo. ¿Vale? Voy a hablar específicamente de esto. Quiero aclarar que el vídeo no va a ser sobre cuidado de hámster, sobre alimentación, ni jaula, ni nada de eso. Eso lo haremos cuando grabemos el vídeo del hámster sirio, porque son exactamente los mismos cuidados. Tiene 4 o 5 que sí es verdad que son cuidados extras, básicamente por su pelaje, que esto sí lo vamos a añadir aquí, pero lo demás no iría en este vídeo. Así que nada, dicho esto, os voy a enseñar un ejemplar que traigo precioso y vamos a hablar sobre el tema. Mirar qué preciosidad de machito tenemos aquí, mirar qué pelaje. Voy a comenzar explicando que este gen, ¿vale? Que esta mutación es recesiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si, por ejemplo, este machito lo juntamos con una hembra que también tiene pelo largo, la descendencia serán hijos de pelo largo. Pero si lo juntamos con una hembra que sea, por ejemplo, normal, los hijos serán todos normales, pero portarían este gen, ¿vale? Esta característica tan preciosa. La primera vez que se documentó lo que viene siendo el hámster de pelo largo, ¿no? Hámster de Angora, fue en 1973 y esto fue en Estados Unidos. Se empezó a ver muchísimo en las tiendas, se empezó a reproducir, se empezó a seleccionar e incluso a separarse de los otros hámsters. ¿Qué pasa? Que aquí le pusieron el nombre comercial de Teddy Hamster, que es como si fuera osito de peluche, ¿no? Que por este motivo mucha gente conoce a estos hámsters como Teddy, ¿no? Y bueno, seguramente el gen, si se documentó en 1973, lo más normal es que, digamos, se generase un añito o dos antes, 1971, 1972, ¿vale? Por ahí irían los tiros. Ay, chiquitito, pero estate tranquilo. La verdad es que son súper adorables estos animales. Quiero añadir que lo podemos ver en todos los colores y en todos los patrones que podemos ver en cualquier hámster, ¿vale? Simplemente con la característica de tener el pelo largo, pero una cosa que es muy importante y que también habréis dado cuenta es que suelen ser más claros. Eso es porque el pelaje, al ser largo, lo que hace es diluir el color, ¿vale? Muy importante. Y ahora os voy a hablar respecto al tema de machos y hembras porque tienen diferencia. En este caso tenemos un macho. Los machos sí tienen el pelaje mucho más largo, como podemos ver. De hecho, les suelen llegar desde aquí detrás de la cabeza, digamos, la cabeza lo tienen normal. Tienen el pelo largo hasta la parte trasera. Obviamente hay ejemplares de todo tipo, también depende en la muda que tengan, ¿vale? La temporada que tengamos lo podemos ver con más o menos pelo. Creo que puede crecer incluso 8 centímetros, 7-8 centímetros, que básicamente el cuerpo de hámster puede crecer, lo único que viene siendo el pelo. Se hacen concursos también, sobre todo allí en Estados Unidos, sobre la belleza, ¿no? Concursos de belleza de este hámster, como si fuera de perrito, básicamente. Y bueno, las hembras por el contrario son muy normalitas, suelen tener pelo como le podemos ver aquí en la cabecita, ¿vale? Así un poquito más largo a diferencia de las hembras normales. Por lo cual seleccionar y buscar una hembra que sea, digamos, perfecta de pelo largo es muy sencillo, pero un macho en este caso sería algo bastante más complicado, por lo menos a nivel competitivo. La verdad que son una maravilla. La cría os comento que no se les nota si son de Angora o no hasta que tienen más o menos 3 semanas. Algunas se les notará antes, otras más tarde, pero bueno, para que tengáis más o menos una fecha. ¡Qué preciosidad! Es muy bonito. La cabeza nunca tiene pelo largo. La hembra es cierto que aunque tengan el pelo mucho más corto, que sería más o menos como este estilillo, ¿no? Sí pueden generar algunos mechones, estos por ejemplo largos detrás de la oreja o incluso los de la parte trasera, ¿vale? Esto es muy normal que se le vea solo a la hembra. Los machos, ya os comento, que tienen que tener el pelo más largo y son mucho más bonitos y llamar más la atención. Mucha más densidad de pelo, una maravilla. Bueno, todo esto requiere mucho tiempo, muchas selecciones, ¿vale? Mucha genética. Y bueno, como he comentado, la hembra es muy fácil sacar una bonita hembra, pero un macho en este caso es algo más complicado para sacar lo que viene siendo una buena línea genética. La verdad es que es muy bonito. Mirar qué carita tan tierna y adorable. Mira, mira, mira qué cortoto. Esto que os voy a comentar sí viene siendo cuidados extras de lo que viene siendo esta mutación por el tema del pelaje. El principal que os voy a decir es que cuanto mejor sea la alimentación y a ser posible baja en grasa, obviamente va a tener un pelaje mucho más denso, más bonito, más sedoso
y demás. Vamos, prácticamente como en todos los mamíferos. Es súper lindo. La siguiente es respecto a los juguetes. Tened cuidado con los juguetes que le damos a esta especie. Obviamente evitamos juguetes que se adhieran al pelo, ¿no? Que sean pelotitas que se queden pegadas, cositas así. Igual que las ruedas, por ejemplo. Las típicas ruedas de plástico pequeñitas se pueden quedar atrapados, se pueden quedar ahí enredados, pegarse tirones, por lo cual hay que intentar evitarlas y usar unas que sean más buenas y más grandes. Imaginaros las típicas ruedas de plástico cuando las roen, que se quedan como trocitos de plástico roto, ahí se le engancha el pelo con mucha facilidad, ¿vale? Así que cuidado con los juguetes que elegimos. Qué pozo gordo. Bueno, otro va a ser el aspecto del sustrato, ¿no? Y de la limpieza. Lógicamente, con todos los animales tenemos que tener sus aulas bien limpitas, siempre con mucha higiene, pero la elección del sustrato es importante porque se le puede enganchar. Si por ejemplo a un serrín típico malo se le queda enganchadito por el pelo y se ve como más sucio, ¿no? Y los pelálamos de periódico pues sí le vienen un poquito mejor. Pero bueno, simplemente tener cuidadito, las jaulas siempre limpias y nada. El tema del pelaje, del peinado, esto no hace falta ni explicarlo, ¿vale? Pero podéis utilizar un peine así enganchito o por ejemplo podéis utilizar un peine de cerdas naturales, ¿vale? Lo ponéis así, lo peináis, esto no hace falta ni explicarlo, es muy sencillo peinarlo, para que tenga su pelo sedoso y bonito y no tenga nudos. Os voy a decir una cosa aquí importante, no hace falta cepillarlo todos los días, de hecho con un cepilladito a la semana está estupendo, a no ser que lo necesite, ¿vale? Si lo necesita pues se hace, si hay que cortarle algún nudo también se corta, no pasa nada. Y lo quiero decir porque no hace falta tener el hámster más bonito porque más lo peinemos, porque le podemos dañar su pelo, ¿vale? Sobre todo depende también el cepillito que se use. Pero sí, tenerlo cuidado. Suciedad, más de lo mismo. Si por ejemplo se le queda, sobre todo en esta parte de atrás, caquita junta, le retiramos la caquita con este peine también, ¿vale? La quitamos así, mira la colita. Y posteriormente lo que hacemos es utilizar una... Voy a darle la vuelta otra vez. Utilizamos un paño humedito, una gasita, le damos así, ¿vale? Con el papelito y le quitamos la suciedad y lo limpiamos. Luego con una seca volvemos a hacer lo mismo y lo dejamos limpito y lo peinamos. Es que esto he visto barbaridades con el tema de bañar a los hámsters. Ya haremos un vídeo de cómo hay que bañar a un hámster correctamente, un baño en seco y demás, porque de verdad que he visto locura. Y bueno, creo que no necesita aparte ningún cuidado extra por el tema del pelaje. Básicamente son los que he comentado. El resto es igualito que un hámster normal. Y nada, venga, sal por ahí. Uy, 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 uy. Y bueno, espero que os haya gustado y próximamente más.